La mafia italiana es tan antigua como la antigua Roma, pero no fue hasta hace poco más de un siglo que comenzó a expandirse a lugares como Estados Unidos con Al Capone, a Canadá con Antonio Macri, de Antonio Macri hablaremos más adelante, Argentina con Giovanni Galiffi o Australia con Alphonse Gangitano, y cambiando su forma y métodos, adecuándolos a cada región. Esta consiste principalmente en fraudes, estafas, robos, el contrabando y el uso de la violencia si es necesario. Durante siglos, la región de Sicilia estuvo dominada por un sistema feudal que explotaba a miles de campesinos, mientras una minoría gozaba de privilegios. Estas circunstancias se consideran decisivas para el surgimiento de la mafia y su posterior propagación por toda la península itálica y después el resto del mundo. Pero fue hasta 1874 cuando este periodo de expansión comenzó. Aquel año los índices de criminalidad en Sicilia habían crecido a un grado alarmante. El gobierno de Italia decidió poner orden y envió a cientos de efectivos militares a la isla. El conflicto provocó la caída del gobierno conservador y la emergencia de un gobierno de izquierda en el que la mafia se hallaba bien representada. La mafia siciliana se consolidó y ofreció al gobierno restablecer la calma en Sicilia. En realidad, aprovechó la oportunidad para borrar del mapa a otros grupos enemigos. La mafia, ahora aliada del Estado, aplastó movimientos obreros y miles de personas que todavía no lo habían hecho, abandonaron la isla en busca de mejores condiciones de vida, la mayoría a Argentina, Uruguay y Estados Unidos. De esta forma surgieron organizaciones mafiosas estadounidenses, que llegaron a rivalizar con la siciliana, floreciendo con la llegada de la ley seca en los años 20. Por otro lado, en Argentina y Uruguay, estos grupos de inmigrantes italianos simpatizaron con los movimientos anarquistas y transformaron su modus operandi hacia el sustento de esta causa ideológica más allá de cualquier otra causa mafiosa. En Italia actualmente hay 4 familias principales: la Cosa Nostra en Sicilia, la Camorra en Campania, la 'Ndrangheta en Calabria y la Sacra Corona Unita en Apulia. Fuera de la península itálica, los grupos del crimen organizado de orígenes italianos se radicaron principalmente en los Estados Unidos. Según la Comisión de Investigación del Estado de Nueva Jersey de 2004, había 24 familias mafiosas activas en el país, las cuales operan actualmente aún en los estados de Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Nueva Inglaterra, Maryland, el Medio Oeste, Alabama, Texas, Luisiana, Florida, California, Arizona, Nevada y Washington, entre otros estados, habiendo al menos un clan o familia en cada uno de los lugares mencionados, pero siendo las áreas metropolitanas de Chicago y Nueva York donde proliferan la mayoría de este tipo de organizaciones. Las mafias italoamericanas están dirigidas en última instancia por un don, el cual era aislado de las operaciones reales por varios niveles de jerarquía. Según la creencia popular, el asesor más cercano y de mayor confianza del don era llamado el consigliere. En realidad, el consigliere era el encargado de mediar las disputas internas. También se ocupaba de la economía del negocio, aunque un segundo también podría hacerlo. Luego había unos cuantos regimi con un número variable de soldati, que llevaban a cabo operaciones reales. Cada regime era dirigido por un caporegime que informaba al jefe. Cuando el jefe tomaba una decisión, nunca le daba las órdenes directamente a los soldados o soldatis que las llevarían a cabo, sino que ésta pasaba por las instituciones hacia abajo por una cadena de mando jerarquizada. De esta forma, las capas altas de la organización estaban a salvo de verse implicadas si se capturaba a los miembros de las capas más bajas. Al igual que en la Italia de Mussolini, en Cuba, al triunfar la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959, el gobierno revolucionario tomó fuertes medidas contra la mafia italiana, la cual estaba bastante bien acomodada dentro de la sociedad de la isla y contra todo tipo de organización criminal o delincuentes, nacionalizando o cerrando todos sus negocios, prohibiendo los juegos de apuestas y de azar, logrando así que los mafiosos se marcharan de Cuba, pasando a tener lugar cualquier actividad ilegal siempre con el visto bueno del Estado. En Canadá las familias eran calcadas a los grupos estadounidenses, pero bastante más pequeños en comparación, existiendo la Cosa Nostra y la 'Ndrangheta como las únicas organizaciones que dominan el país.
siendo en la década de los 50, con la llegada de Antonio Macri como representante de la 'Ndrangheta, que se intentó modernizar a la mafia a la vez que preservar algunas tradiciones. Pero esto último siendo en todas partes, tanto en Canadá como Australia y la propia Calabria, donde pasó la mayor parte de su vida. Macri se opuso a las nuevas actividades criminales como secuestros o el narcotráfico. Sin embargo, no cesó en ninguna de estas actividades y Macri no tenía medios para prevenir o castigar estas violaciones del código mafioso tradicional. Por otro lado, Macri también fue un defensor de la modernización, lo que representa un paso cualitativo en la expansión de las tradicionales actividades criminales parasitarias de la extorsión a una fase más empresarial. Cuando en 1974 las empresas implicadas en la ampliación del puerto calabres de Gioia Tauro ofrecieron un soborno del 3% para que las dejaran en paz, las tres principales familias de la 'Ndrangheta de la época, Macri, los hermanos Piromali y los hermanos de Stefano, rechazaron la oferta y quisieron ser subcontratados en los trabajos realizados para poder controlar los proyectos. Desde aquí se podría trazar una conexión con la familia Macri de la Argentina, pero lo cierto es que aunque lleven el mismo apellido y provengan de la misma región, es complicado trazar una relación directa, ya sea porque no tienen nada que ver entre sí o porque a la hora de pegar el salto al otro lado del charco supieron cubrir bastante bien sus huellas. Sea como fuere, en Argentina la influencia de la mafia es bastante más soluble que en otras partes del mundo, llegando a combinarse con el Estado en infinidad de casos, existiendo al igual que en Estados Unidos con personajes como Jimmy Hoffa, quien fue acusado de utilizar a miembros de la mafia como auxiliares para intimidar a pequeños empresarios reacios a negociar con su gremio, a cambio de apoyar a la mafia en limpiar sus ingresos ilegales usando la vasta red de servicios prestados por el sindicato de sus trabajadores afiliados, una afinidad entre las uniones de trabajadores y las actividades relacionadas con el crimen organizado, convirtiéndose los sindicatos y algunos sectores del gobierno en la respuesta del por qué las familias calabresas no son tan fácilmente reconocibles en el país. Pero esto no siempre fue así. A principios del siglo XX existió la Honorable Sociedad, un grupo mafioso con integrantes principalmente sicilianos, activo sobre todo en Rosario, ciudad a la que transformó en la Chicago argentina, pero la organización fue desarmada rápidamente a principios de los años 30 con la llegada del primer gobierno militar de José Félix Uriburu después del golpe del 30. El líder era Juan Galiffi o Giovanni Galiffi, un siciliano nacido en 1892 que llegó a Argentina con 18 años en 1910 y se radicó en Galvez, provincia de Santa Fe. Allí tuvo un vertiginoso ascenso. De empleado fabril pasó a ser dueño de una peluquería, de una cantina y de una carpintería. Compró casas, viñedos en Mendoza y San Juan y caballos de carrera. Galiffi transformó a Rosario en la Chicago argentina. Desarrolló una mafia asociándose con delincuentes que en algún momento intentarían deshacerse de él, siendo tras una traición seguida de un asesinato de otro mafioso, Chicho Chico, quien intentó arrebatarle el poder. Este otro personaje, activo en la mafia italiana en Sicilia, había llegado a Argentina en 1930, presentándose como el ingeniero argelino Ali Ben Amar. Su verdadero nombre era Francisco Morrone, y actuó junto a Galiffi como su segundo bajo el apodo de Chicho Chico. En 1933, Morrone murió ahorcado por los sobrinos de Galiffi. Este se entregó a la policía y fue deportado a Italia. Allí se ganó la amistad de Benito Mussolini y murió en 1943 durante un bombardeo en Milán por un paro cardíaco en su cama, marcando así el fin de la mafia italiana en Argentina. Por cuestiones logísticas, la ciudad de Rosario fue escogida por la Honorable Sociedad y en la última década, por ese mismo motivo, el narcotráfico ha resurgido en la misma ciudad. Pero puedes saber más sobre este tema viendo el siguiente video.